Muy buenas tardes, señoras y caballeros. Estamos aquí de nuevo con ustedes en el programa Diálogos, que hace unas cuantas semanas que no nos has visto y me imagino que no nos habrán echado de menos. Pero bueno, si nos echaron de menos, se agradecerá. Pues nada, estamos aquí, hemos acabado la última parte que hablábamos sobre el tema de salud mental y hoy vamos a hablar de la influencia de los medios de comunicación en la actitud de las personas. Y a mí me gustaría contarles una historia. Se encuentran el fuego, el agua y la conciencia y se meten en un bosque y de repente el fuego dice: si alguna vez me pierdo, me podéis encontrar por el humo. Y el agua dice: si alguna vez me pierdo, me podéis encontrar por la humedad, porque donde hay humedad hay agua. Y la conciencia dice, la conciencia no, sí, la conciencia, o el compromiso, la confianza: si yo me pierdo algún día, no me volvéis a encontrar. Y esto es algo habitual en el ser humano. No sé si es por H o por B, pero cuando tú pierdes la confianza en una persona, volver a conseguirla es harto imposible. Entonces, quizá influenciado por el mundo de Internet que tenemos a día de hoy, que ya hemos tratado el tema de Internet en esta casa, entonces hoy tenemos la fortuna de contar con 3 de nuestros 4 colaboradores habituales. Tenemos la suerte de que han venido 2 mujeres y un caballero. El caballero ya saben el nombre, pero voy a empezar primero presentando a nuestra gran amiga Arantxa Mañas. Buenas noches. Muy buenas Gracias, noches. Raúl. Pues nada, hoy vamos a hablar de esa confianza que podemos tener en los medios que elegimos para informarnos. Y si realmente sabemos distinguir las buenas noticias o las verdaderas de las falsas. ¿Y cómo lo hacemos? Exacto. A mí es un tema realmente que como empresaria y sobre todo como madre me preocupa mucho. Que mi hijo o la información que yo pueda manejar venga de fuentes confiables, de fuentes verdaderas. Perfecto. Y ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, y después está el fiel de la balanza, que es el de la confianza, don José Ramón Santamaría. A ver, yo en la información, yo creo que la confianza, digamos que es la segunda, el segundo valor de la información es la confianza, porque yo creo que el primero es la veracidad. Entonces, la información tiene que ser veraz para depositar confianza en la información. Entonces, yo creo que la veracidad, desde mi punto de vista, la veracidad es la clave para tratar la información, ¿no? Vale. Y de tercera, pues tenemos la fortuna, la gran suerte de que ha regresado la hija pródiga, la princesa, la reina de esta casa, doña Mar Ferrero. Bienvenida de nuevo, doña Mar. Muchas gracias. Esto de regresar a casa me hace muy feliz. Me enorgullece que me echéis de menos. Pues vamos a hablar, sí, precisamente de veracidad, de confianza. Y yo creo que el antídoto, me adelanto un poco, ante las noticias falsas, es multiplicidad de información recogida de varios sitios para que de tal manera tengamos espíritu crítico, lo que tanto te gusta, querido Raúl, el espíritu crítico. A mí solo no, nos gusta a todos. Aquí utilizamos el espíritu Pero tú eres crítico. el fiel defensor del espíritu crítico. Sí. De tal manera que tengamos tantos puntos de vista como podamos abarcar. Evidentemente, ya sabéis que el cerebro humano da para lo que da, para poder contrastar si efectivamente son noticias verdaderas o falsas. Perfecto. Bueno, y echamos de menos a nuestro compañero Kiko, que está con su hija en una presentación en Madrid, en una sala que no voy a decir el nombre por no hacer publicidad. También es cierto que no me acuerdo del nombre, por eso no lo digo. No es que no quiera hacer publicidad. A nuestra amiga Carmen San Martín,
que está trabajando, y a nuestra amiga Eva López, que bueno, pues nos falta la psicóloga técnica, pero tenemos la suerte, por eso decía antes, de que tenemos a la princesa, la reina, que también tiene algo de psicología, no clínica, pero sabe de psicología. Bueno, una licenciatura nada más. Bueno, un grado. Ahora se dicen grados, Perdón. no son licenciaturas. Vamos a ver con propiedad. Yo soy señorita licenciada y soy un grado por otra carrera diferente. Vale, perfecto. Pues nada, pues como siempre en este programa ponemos un vídeo de 3 minutos que habla sobre el cómo podemos utilizar una serie de herramientas para validar que la información que nos están trasladando es veraz o no. Quiero hacer la mención de que aquellas personas que le llame la atención el lenguaje sudamericano, porque este vídeo, aunque tiene, como dicen mis amigos catalanes, ponen el tema de las letras debajo para que te puedan entender, aunque hay, perdón, no me sale el nombre, ¿cómo se llama cuando tú... El subtítulo, perdón, eso. Me acaban de decirlo por el pinganillo, aparte de Doña Mar. Claro, cuando tienes subtítulos, pero el acento te llama mucho la atención. Entonces, claro, para la confianza también hay un componente que es la actitud de la persona que te habla. Hay personas que por forma natural no te generan confianza. Y es así. Entonces, vamos a ver este vídeo y después empezamos con el debate. Cuando pueda, regidor, que nos ponga el vídeo. Gracias. En este momento, una persona con un celular tiene acceso a más conocimiento que cualquiera de los presidentes del mundo hace 30 años. Ni hablar de los reyes o sabios del pasado. Tener tanta información a la mano parece un buen motivo para celebrar, pero hay un problema que viene con esta revolución digital. Buena parte de los contenidos que se comparten en Internet son noticias falsas, datos mentirosos, fotos editadas que parecen evidencia de algo y en realidad no lo son. Esto va desde los portales que publican historias inventadas como una forma de sátira, pasando por malentendidos, hasta personas que deliberadamente fabrican mentiras para alterar y dirigir la opinión pública. Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Pues no hay una única respuesta, pero sí hay un par de prácticas que nos pueden ayudar. Lo primero es aprender a leer el contexto. Todos sabemos distinguir entre un borracho que se pone a gritar en la calle y un profesor que está presentando su opinión. No solo estamos concentrados en las palabras que escuchamos, también le estamos poniendo atención a todo lo que hay alrededor. Igual que con las cosas impresas. No es lo mismo un montón de hojas cosidas con un gancho que una revista que se esfuerza por investigar y producir contenidos serios. Pues bueno, Internet no es la excepción. El contexto de cada sitio web le añade todo un mundo de información a lo que uno está leyendo. El diseño gráfico, la URL, la lista de otros textos que están en ese mismo sitio, el modo en que aparecen los resultados de Google, la ortografía, a lo bien, la ortografía, las referencias, los vínculos y muchas cosas más. Cada uno de estos detalles nos da pistas sobre la calidad del sitio en el que estamos. Por ejemplo, ¿qué opinarían de esta frase al final de una noticia? Los grandes periódicos se negaron a publicar esta historia porque no quieren que sepas la verdad. Por favor, ayúdanos a compartir esta información. La letra roja ya es una mala señal. La mayúscula sostenida lo empeora. Signos de exclamación sin apertura, sospechoso. Y el mensaje con tono conspirativo es un anzuelo muy común de visitantes en Internet. Nada de esto asegura que el artículo sea completamente falso, pero sí es la clase de cosas que deberían prender una alarma. En términos generales, el punto es que cuando todas estas señales se suman, es mucho más fácil descartar información, como ofertas falsas, negocios fraudulentos o manipulación política. Ahora, el siguiente punto, nuestra actitud al momento de compartir información. Difundir un chisme falso es como romper una almohada llena de plumas en el techo de un edificio. El viento se las lleva y no hay manera de volver a ponerlas en su lugar. Por mucho que uno salga en público a rectificar, es prácticamente imposible que las personas que ya creyeron una mentira estén ahí nuevamente para enterarse de que no era cierto. En ese sentido, el acto de compartir información implica cierto grado de responsabilidad. Un dato no es cierto solo porque esté pegado a una foto, una noticia no es verdad solo porque esté publicada en un sitio web, y no hace falta ir a la Biblioteca de Alejandría para estar seguro de que algo que encontramos es verdad o mentira. Basta con poner un poco más de atención. Basta con pensar antes de compartir. El problema no es que haya mentiras en Internet, mentiras hay en todas partes. El problema es que tenemos que aprender a distinguir, para el caso de las fotos, los artículos, sitios web y demás, al borracho que grita en la calle de las personas que sí merecen nuestra confianza. Vale, pues como han visto, ¿qué personas merecen nuestra confianza? Entonces, la primera pregunta que le quiero lanzar a mis contertulios es
¿cómo tratamos la información recibida? ¿Validamos la veracidad de la misma? ¿Nos influyen en exceso cuando alguien nos transmite información no contrastada? ¿Quién se atreve? Arantxa. Pues es buena pregunta. Sin duda, en el contexto en el que estés. Yo creo que recibimos información de diferentes talantes, ¿no? Y a eso es a lo que más o menos interés le podemos poner. Cotilleos, noticias que no suponen nada en tu vida en el momento, o profesionalmente, o a tu familia. Hombre, pues realmente todos podemos caer en un cotilleo que tampoco sabes si es verdadero, si es falso, pero porque tampoco tiene una importancia relevante. Entonces, a lo mejor eres más benévolo en ese sentido, ¿no? De darle un contraste o no. Pero ya cuando son temas pues, que pueden afectar a la factura de luz de tu casa o le pueden afectar sobre todo a nuestros hijos, que además están acostumbrados a recibir información rápida y cortita, o sea, lo más ajustada posible. Ahí sí que prestas más atención a dónde viene. No sé si sabéis que hace poco, y haciendo también referencia al vídeo, respecto al fraude, la información que puede llegar al email de tu empresa. Nosotros en nuestra empresa tuvimos que poner una denuncia porque un supuesto hacker se hizo pasar por un cliente nuestro, pero la verdad, hoy en día lo trabajan muy bien porque ese email llevaba el logo, firma y ya el email tenías que clicar en él, o sea, venía como con un nombre y apellidos de una persona que trabaja allí. Sí que es cierto que cuando a nosotros nos saltó la alarma porque era muy insistente en cobrar ciertas facturas. Eso quiere decir que si sabía que había facturas es que ya había entrado en nuestro sistema o en el sistema de nuestro cliente. Entonces, de nuestro proveedor. Entonces, ahí sí que te fijas más en temas que se decían en el vídeo. La dirección de email no era corporativa, aunque el nombre sí. Faltas de ortografía. Pues nos llamó la atención que esa persona que supuestamente era con la que tratábamos tuviera faltas de ortografía, pero... Al final nos contraste, teléfono, sí, de nuevo. Ahí está, eso marcó la diferencia. Nuestra contable dice, qué raro que estén tan insistentes con el cobro. Llamó y era la primera noticia que tenían, claro, evidentemente. Y eso pasa pues, con la importancia que tengamos de esa información que estamos recibiendo. A mí me preocupa más la información en vídeos de 30 segundos, por ejemplo, que reciben los chiquillos, tanto acerca de una persona pública como a lo mejor de un pensador o, por ejemplo, este vídeo me hacía gracia que ponía al final una frase de Albert Einstein sobre Internet, ¿no? Esto que dices, a ver, ha sido un visionario, pero no. Y yo pienso que es eso, sí que hay que contrastar. ¿Te vino bien el descanso en el hospital? Porque sí, te has lanzado tú sola, Dios. José Ramón, ¿tú qué opinas de cómo tratamos la información recibida? Sobre si la damos. Yo creo que antes hablaba Mar de volver al espíritu crítico, que tratamos el pensamiento crítico en uno de los programas y algo sobre esto también tratamos, ¿no? De las fake news. Yo esto lo analizo. Yo cómo trato la información que recibo. Si la recibo de fuentes que desconozco o no son de mi confianza, pues en principio sí que ya lo haces desde un punto de vista más analítico, más crítico de la información. Yo esto lo comparo con cuando lees el periódico el día 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, y vas buscando en dónde está la noticia falsa, que no es verdadera. Pues a lo mejor hay que leer la prensa de esa manera. Dice, oye, ¿dónde? La prensa, digo, la información, no hablo de la prensa escrita, ¿no? Pero sí, cuando recibes esa información, pues tienes que ver, sabiendo que hay mucha información falsa circulando en la red, muchas noticias que te llegan por muchos sitios que no son verdaderas,
pues tratarla de esa manera, como si estuvieses leyendo el día 28 de diciembre las noticias, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor es exagerado estar buscando, pero yo creo que hay que tener ese cuidado de cuando recibes la información, sobre todo de fuentes que no son conocidas y te chocan, porque oye, pueden ser, como decías tú antes, pueden ser noticias banales, que te da igual que sean verdad o no, pero que ya, si tienen cierto calado, pues lo lógico es que tengas esa visión analítica de la información para discernir o al menos sospechar de si te estarán dando una información falsa o no, ¿no? Yo creo que hay... Y Mar, ¿tú nos podrías dar tu versión psicológica por la licenciatura o grado que has obtenido? Tengo una licenciatura y un grado, no empecemos a presumir que después me tiráis cosas. A ver, yo fundamentalmente no es tanto la versión psicológica, sino la versión Mar Ferrero, que siempre tiene un cierto calado y una cierta importancia. No, yo lo que hago es no leer, no informarme a través de Internet, en el sentido de no me informo de cualquier cosa importante a través de Internet. Es decir, hay algunas noticias en Twitter que son puntuales, que son, pues yo que sé, estalló el volcán de La Palma, no sé qué, no sé cuánto, cosas de este estilo, que sí que es una cosa de inmediatez, y entonces eso sí. Yo lo que hago fundamentalmente es ver temas profesionales a través de LinkedIn y temas de opinión, es decir, pues las contras de algunos periódicos o de algunos semanales y demás. Y lo que hago es un ejercicio de lectura, quiero decir, si alguna noticia me interesa, pico dentro y no me quedo en el titular. Intento profundizar un poco más porque es la única manera que tengo de contrastar. Porque además dentro de lo que picas está lo que hablaban aquí del contexto en el vídeo. Y hablaban de este contexto en el que aparecen, bueno, pues noticias de alargamientos de cosas, cómo te puedes quitar no sé qué otras cosas, adelgazamientos y todo este tipo de historias. Entonces, ni siquiera las empresas anunciantes de este tipo de páginas, que son páginas que no dan noticias verídicas, son empresas conocidas. Con lo cual ya ese contexto me da la pauta de saber que, bueno, pues si una empresa grande nos está publicitando en una página de estas, pues me imagino que todo lo demás es un poco fake, un poco prefabricado para eso, para traer el titular. Y entonces, fundamentalmente lo hago eso. Y otra cosa muy importante es no comparto prácticamente nada a través de WhatsApp, excepto que sea algo que yo haya generado, haya creado. Porque desde el caso de Olvido Hormigos sabéis que hay una responsabilidad penal por compartir vídeos de determinado tipo. Entonces, yo creo que, y bueno, hay muchos ejercicios de bullying y todo este tipo de cuestiones que hay que parar personalmente, es decir, dejar de darle al dedo al punto de compartir, porque muchas veces hacemos demasiado daño con compartir algunas cosas. Como conclusión, podríamos decir que uno de los problemas que hay de la influencia de los medios de comunicación o del tema de Internet es la premura en la que vamos. Y esto es quizá remitiéndome también a algo que José Ramón y yo compartíamos y, bueno, había puntos que teníamos dispares. Claro, Internet tiene una velocidad, el ser humano tenemos otra. Entonces, claro, y las empresas quieren todo para ayer. Es que el problema que hay en Internet es que nos ha dado la idea de que lo quiero todo y lo quiero ya. Sí. Entonces, esta sensación de inmediatez, de tener información al segundo, a los 30 segundos, o sea, cualquier cosa que busques, pues te da una sensación de irrealidad. Porque tú buscas restaurante en la avenida de no sé qué, lo picas, lo encuentras, tienes la web, tienes el teléfono, tienes manera de reservar, tienes absolutamente todo. Entonces, una cosa es este tipo de búsquedas inmediatas que son cómodas y que no tienen mayor trascendencia, pero yo creo que la información es otra cosa. Y la información, como decíamos antes, depende mucho de la veracidad, y la veracidad es lo que te da la confianza para volver a ver bueno, pues los medios que en teoría pues son más respetables. Ojo, que también tienen una visión un poquito parcial y a veces, como os decía,
Yo lo que intento es ver varios puntos de vista sobre la misma cuestión. Claro, pero que el tema es que si llegas a esa conclusión, o sea, al final no tienes tiempo y entonces aprovechan y entran todas esas falsas empresas. Pero una cosa, yo creo que tenemos que distinguir, saber distinguir ya de entrada, aparte de los tips que nos dan y que son públicos para saber si una noticia tiene más probabilidad de ser una noticia falsa, tenemos que saber distinguir artículos de opinión de noticias. Recordemos que para publicar una noticia hay que estudiar una carrera, tienes que ser comunicador. El periodismo no se hace en un año ni en dos, o sea, es una carrera. Yo creo que hoy en día el periodista se enfrenta a un intrusismo dentro de su profesión que es voraz. Y ahí tendría que hablarnos un periodista. Hoy todo el mundo que tenemos un móvil nos creemos en posesión de ser periodistas y ser transmisores de una realidad que vemos con nuestros ojos y con nuestros prejuicios y con nuestras vivencias. Un periodista y una noticia tiene que ser neutral, tiene que presentar hechos. Practicar el pensamiento crítico. Efectivamente, el pensamiento crítico que a veces cuesta encontrar un pensamiento crítico en una noticia, porque al final todos tenemos una forma de pensar, todos tenemos pues oye, unos gustos y tiramos más para un lado que para otro. Por eso la carrera de periodismo lleva los años que lleva, ¿no? Llegar a ser un buen periodista neutral. Igual que el asociacionismo, ¿no? Que tenemos que ser neutrales y dar palabra pues, a todo el que dar cabida a toda la sociedad, eso está claro. Efectivamente. De hecho, nosotros somos opinadores, como máximo. Exacto. O sea, lo más que podemos... Yo siempre digo opinión de Mar Ferrero. Que te puede gustar o no te puede gustar y que puedes acercarte o no te puedes acercar, pero lo que está clarísimo es que como muchos somos opinadores, no somos generadores de noticias de verdad, por así decirlo. No estamos aquí para... Y el periodista redacta y cuenta y pregunta y se hace esas 5 preguntas tan interesantes. Por esto nuestro programa se titula Diálogos, porque es un diálogo. Yo, de todos modos, comentabais antes que, y lo comentaba yo también, qué es lo que hacemos cuando tú analizas una noticia o cuando te llega una noticia y la analizas. Pero si recordáis, cuando hablábamos del pensamiento crítico, decíamos que, creo que era el 80% de la gente en los países occidentales consumen información falsa, el 80% de las personas, sin contrastar si es o no verdadera, pero además es que se la creen, dan por hecho que es buena, o sea, el 80% de las personas, es decir, que a lo mejor nosotros estamos en ese 20% que filtramos o intentamos analizar la información que recibimos, pero es que el 80% de las personas no lo hacen. Y esa información viene porque lo que comentamos ahora, ¿no? A ver, un periodista, primero, por el hecho de ejercer la profesión de periodista, tú estás sujeto al artículo 20 de nuestra Constitución, que es que la información que tienes que dar tiene que ser veraz. Por tanto, tienes que haberla contrastado. Es decir, tú cuando lees un artículo publicado por un periodista y que además viene avalada por la cabecera de un periódico o de un medio de comunicación de prestigio, ahí ya le das mucha credibilidad. Luego puede ser que te estén engañando también, que la cabecera no sea la real, que no tenga el color que tiene que tener, tal. Pero lo normal es que cuando tú recibes esa información de un periodista conocido o de un profesional, sea más o menos conocido, y además está avalado por la cabecera de un medio de comunicación, pues ahí tal. Pero el 80% de la población, sí, y estos son estudios hechos por universidades, o sea, no es tampoco una noticia distribuida a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, en donde tenemos el problema es en las personas que no reparan en eso, en quién firma la noticia, si hay una cabecera que la respalda, es decir, que esta es la parte que no está trabajada y es en la que hay que trabajarla, ¿no? Digo, no nos corresponde a nosotros como dialogantes de este espacio nos toca ponerla encima de la mesa y opinar sobre ella, ¿no? Me preocupan 2 cosas de las fake news. Una es en los medios de comunicación convencionales, que más conocemos, cuando llegan los becarios en verano, esta sarta de titulares, sin meterme con los becarios ni las becarias, por supuesto, pero estas
esta falta a veces de cintura profesional que tenemos todos cuando comenzamos, porque no os quiero contar yo cuando empecé allí, cuando los mamuts reinaban en la tierra, las cosas que hacía, porque era, bueno, pues muy novata. Y me preocupa, por otro lado, de las fake news, estas corrientes de opinión que se forman y que al final, con esa intencionalidad, por supuesto, de generar algún movimiento social o alguna revolución social, como ha pasado en Estados Unidos o como ha pasado en Europa, en algunas zonas, en Francia, en Alemania, por determinados motivos, en Brasil. Está sentando ya en la siguiente pregunta que iba a hacer, de cuál era el objetivo que tiene manejar información falsa. Pues Cuando esto, claro, pero es que generar nos quedan corrientes 2 de opinión. minutos, entonces preferiría, para no cortaros, porque tenemos que hacer el descanso dentro de 2 minutos, que intentemos jugar todavía con el... sabemos cómo tratarla. Yo creo que, y lo comentaba Arantxa, si mal no recuerdo, que el peligro que hay es que nos asusta cuando nuestros hijos están con aparatos electrónicos. Entonces, ahí sí que hay un problema. Los mayores ya estamos en el presente, poco podemos hacer. Pero los jóvenes que están más acostumbrados a manejarse en el tema de las redes sociales, yo ya lo dije hace meses, yo siempre que mis hijos están enganchados a Internet, yo estoy con ellos. Es un hábito que tenemos. He llegado a generar esa confianza. ¿Me ha costado? Sí, pero creo que es una de las pocas, habrá más, pero creo que es la forma más eficiente, para generar confianza. Yo creo que la comunicación, y que sea veraz, es porque lo decía José Ramón, tú confías en un logotipo de un periódico o de un medio de comunicación. Entonces da una noticia y está en ese... pues es cierta. Después empieza el tema de los becarios, como tú dices. Vale, con respeto por el becario, porque todo el mundo tiene que aprender. No, hablamos de eso. Todos lo hemos sido. Y luego en ese esto momento. tampoco es una regla fiable al 100%, porque luego están las mentiras gacetables, ¿no? Que también... Gacetables o piadosas, ¿no? Sí, De mentiras todas piadosas. maneras, al hilo de los hijos que decías, yo creo que durante un cierto periodo de tiempo hay que supervisar lo que leen nuestros hijos y nuestras hijas, lo que escuchan, lo que ven, no con ánimo de fiscalizar en el sentido de cortarles todo tipo de información, pero sí saber qué están viendo. Exacto. Hemos hecho un poco, siempre lo decimos, un poco de dejadez de funciones en cuanto a la parte familiar, por así decirlo, porque todos y todas corremos como pollos sin cabeza a la mitad del tiempo, y entonces hemos delegado funciones que nos corresponden como padres y como madres. Y supervisar no está de más, tampoco. Bueno, pues yo aquí, como hago de padre, ahora vamos al descanso, que también la televisión tiene que ver la publicidad, y volvemos después. Muchas